Dividí la zona en dos partes. Una tiene un tratamiento de cabello más corto y la otra con unas puntadas un poco más sueltas que muestren el movimiento de las ondas en el flequillo y en el jopo. Para eso vamos a usar la puntada matiz. De la puntada matiz voy a rescatar la diferencia entre el largo de las puntadas, pero no la regularidad con la que se hace tradicionalmente. Me voy a poner como en una especie de modo freestyle y voy a ir bordando de forma más libre, tratando de seguir el recorrido del mechoncito de pelo. En esta parte donde voy a resolver el cabello más corto, quiero trabajar un degradé. Mi idea es que la zona más oscura tenga un poco más de densidad, o sea que no solamente haya más oscuridad, sino más cantidad de hilos. Voy a usar hilo mouliné, vuelvo a cortar de la mano al codo. Voy a empezar entonces con 2 hebras en esta zona y va a ir bajando la cantidad de hilo a medida que se acerque a la oreja. Sale la hebra donde querés que comience tu bloquecito, vas hasta donde querés que termine y volvés a salir por arriba, vas a ir empujando con el dedo para poder hacerlo más rápido. Vas dejando algunos espacios con los que tenés que trabajar después con un segundo color. La idea es que con este color avances todo lo necesario, o sea, no hace falta que cortes con uno y avances con otro, o sea, hacemos como todo un área gris y después seguimos con el próximo tono. Ya tengo mi primera base como desordenadita para poder ingresar con un siguiente tono. La verdad me gustaría trabajar un poco más en la parte del pelo largo porque ahí va a cambiar un poquito el tratamiento. No mucho, pero voy a darles un tip como para trabajar pelo largo que tal vez les sirve en otros tipos de modelo. La idea va a ser trabajar con la puntada prisionero, que es una puntada que te deja usar una línea suelta con la que vas a poder marcar el recorrido. Voy a dejar literalmente una hebra suelta y después con otro hilo la ajusto en el lugar donde necesito que se quede. Empecé por acá, voy más o menos hasta este punto y lo dejo así como en pausa. Voy a apoyar la agujita ahí y con otra aguja, con un hilo similar, hago los pequeños ajustes.